Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con los conflictos en materia comunitaria o en materia ejidal. Ustedes tendrán en la tarea un documento que habla respecto de los diferentes conflictos que existen en las comunidades indígenas y en las comunidades ejidales. Sin embargo, me parece importantísimo que antes de ver el tema de los conflictos, porque no viene como tal en el programa de la asignatura, sí les explique primero quiénes son las personas que integran el ejido, cuáles son los órganos del ejido y cuáles son los usos de la tierra ejidal y cómo pueden darse los diferentes conflictos en esta materia agraria. Entonces, en esta ocasión ustedes podrán estar visualizando el tema de la ley agraria. Estamos viendo la ley agraria y en un lado conexo que tengo aquí, vamos a estar también viendo el tema del documento con el cual ustedes pues van a realizar su tarea. Entonces tenemos ese documento de esta parte y por otro lado tenemos la ley agraria que tenemos a continuación. Pero bueno, primero, eh, vamos a ver quiénes, y esto seguramente se habrán preguntado, quiénes son los que literalmente logran obtener derechos ejidales o derechos agrarios. Y en este caso el artículo 12 en adelante empieza a explicarnos quiénes son o quiénes pueden obtener el carácter de ejidatario y vecindado. En este caso, la ley nos pone ciertos requisitos para obtener esas cualidades, es decir, no cualquier persona puede tener o puede ser un ejidatario o un avecindado. No es nada más de que llegues y digas, bueno, es que voy a adquirir unos derechos ejidales en tal núcleo ejidal. No, hay ciertos requisitos que tú debes de obtener para poder ser aceptado como ejidatario, como avecindado. Esto es muy importante porque a veces de los conflictos que se empiezan a derivar en la materia agraria, pues muchos de ellos en realidad dependen de esta situación, dependen de, de cómo es que se están llevando a cabo las actuaciones. Y lo primero que empiezan a buscar normalmente los abogados es ver si la persona que obtiene un derecho o va a reclamar un derecho en realidad tiene la calidad de ejidatario o avecindado. Pero bueno, vean esta parte, dice el artículo 12, son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. Los avecindados del ejido para los efectos de esta ley son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la Asamblea Ejidal o Tribunal Agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere. Algo muy importante, fíjense. Una cosa es ser ejidatario y otra cosa es ser avecindado. El ejidatario como tal es aquella persona que ya obtiene o ya tiene derechos ejidales o derechos agrarios respecto de un ejido. El avecindado no tiene absolutamente ningún derecho sobre ningún ejido, pero los puede adquirir con posterioridad porque vive y radica en el núcleo de población ejidal en donde se encuentra el ejido que él quiere adquirir. Entonces, esto es algo muy importante. En pocas palabras, tú no puedes adquirir ningún ejido si no primero eres avecindado. Es lo primero que tienes que tomar en cuenta. Si no eres avecindado, vas a tener problemas a la hora de la constitución de los derechos o de la transmisión de derechos agrarios. Entonces, en eso tienen que poner mucho o mucha atención. Vuelvo a repetir, primero eres avecindado, es decir, radicas y vives en el lugar, y una vez que ya compruebas por más de un año que vives y radicas en el lugar, entonces ahora sí, si alguien quiere cederte los derechos agrarios respecto de algún ejido, tú los puedes adquirir. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y esto también es un conflicto, y para más o menos meternos en la materia, es un conflicto en materia agraria. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces, y a veces las personas se dejan engañar por los ejidatarios, porque le dicen, ¿sabes qué? Te puedo dar un ejido, ¿no? Pido tal cantidad. Y las personas a veces dicen, bueno, sí, sin problema, lo voy a adquirir. ¿Qué es lo que sucede? Pagan o hacen algún otro tipo de movimiento
Pero ¿qué sucede? Cuando, o si es que existiere otra persona con los derechos de ese ejido, obviamente los va a reclamar. Y lo primero que va a solicitar es ver si la persona que en teoría tiene su minuta ejidal ya tiene más de un año radicando en el lugar. Si es que no es así y solamente adquirió los derechos agrarios, desde ahí va a decir, ¿sabes qué? Impugno como tal la cesión de derechos ejidales. Entonces, es importante ver cómo es que está esta situación, o sea, no es nada más de adquirir y enajenar, sino porque eso mismo. Yo les había dicho en clases pasadas que el ejido tiene una función principal, que es producir y debe de explotarse. Entonces, si tú no radicas allí, seguramente lo ocuparás para alguna otra cosa. Y por eso es que no se cumpliría el objeto de la enajenación de derechos ejidales, sino que por el contrario, los terrenos ejidales se estarían ocupando para otro fin que no es el que la ley como tal pues ha manifestado o ha declarado o ha facultado. Entonces eso es algo también que se debe de tomar muy en cuenta. Ahora fíjense, corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre las parcelas, los derechos en el reglamento interno de cada ejido que les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente le correspondan. Eso es muy importante. Dice que solamente tenemos uso y disfrute. Aquí viene la gran diferencia con la propiedad privada. El ejido no es propiedad privada, es más, ni siquiera es propiedad. Porque una propiedad, o sea, un terreno de naturaleza civil, tienes uso, disfrute y dominio. Es decir, tú puedes usar, puedes ocupar y también puedes decidir si lo rentas, si lo divides o si lo vendes, ¿no? Porque al final de cuentas te pertenece, por eso se constituyó como propiedad privada. En el caso del ejido, esto no es así. El ejido únicamente tiene por objeto la explotación de la tierra. Y como tiene por objeto la explotación de la tierra, entonces, ¿qué pasa con el ejidatario o el que tiene los derechos sobre ese ejido? Únicamente puede llevar a cabo la explotación de esa tierra ejidal porque el propietario no es él. Entonces la pregunta sería, ¿quién es el propietario del ejido? Es el Estado, el gobierno como tal, representado por el presidente de la República. Él es el propietario de las tierras ejidales. Esto es algo muy importante porque muchas personas piensan que un ejido es igual a una propiedad y eso es completamente falso. Lo único que tienes con los ejidos es usar explotar usar y gozar. Eh, pero no puedes disponer de él, no puedes decir, lo voy a vender, ¿no? Porque para empezar ni siquiera es tuyo, sino le pertenece al Estado. Entonces muchos de ustedes se preguntarán, bueno, entonces es que yo he visto que muchos ejidos o mi familia tiene ejidos y pues sí los ha vendido o ha comprado. No, lo que sucede ahí no tampoco es una compraventa. Lo que sucede ahí es una cesión de derechos ejidales. Cesión, es decir, yo ya no quiero hacerme cargo del ejido número 5, se lo cedo a Juan Pérez, ¿no? Se lo cedo a Juan Pérez a título gratuito. Entonces ahora Juan Pérez es el titular de los derechos de esa tierra ejidal. Eso es lo que sucede. Vuelvo a repetir, hay cesión de derechos, más no son compraventas en materia ejidal. Eso ténganlo muy en cuenta. Y es precisamente por esta razón, porque no pueden ser compraventa porque los ejidos no tienen dominio, porque el propietario de las tierras ejidales es el Estado. A diferencia de la propiedad privada, que ahí sí el propietario pues es un particular de manera directa. Ahora, en este caso también habla de otras situaciones. Bueno, ¿qué debo de tener para obtener la calidad de ejidatario? ¿Qué requisitos me pide como tal la ley para ser reconocido como ejidatario? Y entonces tenemos lo siguiente. Vean, esta lista básicamente lo que tiene son tres requisitos que cualquier individuo debe de ostentar para acreditarse como ejidatario. Y el primero de ellos es con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente para poder expedir estos certificados de derechos agrarios? Ya lo habíamos visto en clases pasadas, es el Registro Agrario Nacional.
Este registro es quien expide ese documento que nosotros le vamos a llamar certificado parcelario, en donde como tal va a constar que una persona es titular de una tierra ejidal. Después, o por el otro, es certificado parcelario, derechos comunes, que es a lo que me estaba refiriendo, y o la sentencia o resolución relativa al tribunal agrario. Cuando existen conflictos y de alguna manera se resuelven ante el tribunales agrarios, ¿qué es lo que sucede? La sola sentencia como tal ya empieza a manifestar a quién le corresponde el derecho respecto de los 2 o 3 o 4 que se fueron a juicio. Ahora, fíjense, el ejidatario tiene la facultad de designar a quién deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y a los demás inherentes a su calidad de ejidatario. Para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, la concubina, el concubinato o en su caso a sus hijos o a uno de sus ascendientes o cualquier otra persona. Ahora, dice, la lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional y formalizada ante fedatario público, este puede ser un notario público, con las mismas formalidades para ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida en una fecha posterior. Y vean esta parte. Cuando el RAN te logra inscribir el certificado parcelario, perfectamente te va a decir también, ¿sabes qué? Necesito una lista de sucesores. En dado caso de que tú fallezcas, ¿a quién quieres que se le quede esa propiedad? Bueno, tú vas a nombrar a 3 personas. Normalmente es lo que el registro agrario te permite, 3 personas. Y te pone Juan, Paco y Pedro, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú falleces, tu ejido se le queda a esas 3 personas, la respuesta es no. Solamente se le queda al primero de ellos, al primero que está en la lista. Si esa persona ya falleció, entonces irá el segundo. Y si ese segundo y el primero y el segundo ya fallecieron, entonces irá el tercero. Ahora, esto es algo muy importante y esta es otra diferencia del ejido con la propiedad privada. Porque la propiedad privada, ¿qué pasa? Si una persona muere o fallece, la propiedad se tiene que dividir entre el número de hijos más el cónyuge por partes iguales. En la materia ejidal o agraria, esto no es así. Aquí solamente se queda una sola persona con todo lo que tenga aquella que falleció. Entonces, esa es otra gran diferencia. Entonces, en materia agraria solamente una persona se queda con todo y en materia civil o propiedad privada se reparten en porcentajes iguales. Entonces, esa es una gran diferencia con la propiedad privada para que se empiecen a dar cuenta que no es igual. No van a operar las mismas reglas del derecho civil en la materia ejidal. Pero, pues es importante recordarlas. Vean, cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad materia legal los derechos agrarios, se transmitan de acuerdo con el siguiente orden de preferencia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y aquí viene la lista. Cuando de alguna manera la persona al momento de que inscribió su ejido prefirió no manifestar prefirió no manifestar um, que a ninguna persona se le quedara nada, eh, como tal, ¿qué es cómo se va a comprender quién tiene ese derecho? Y en este caso el artículo 18 nos dice cómo está, primero se le queda al cónyuge, es decir, quien esté legalmente casado con la persona que falleció, a la concubina o concubinatario, en dado caso de que se compruebe que vivieron juntos, pero pues que nunca se casaron. Eso también es algo importante porque a pesar de esto la ley sí lo prevé. Hay muchas personas, muchas familias que literalmente nunca ponen o nunca deciden
casarse a pesar de que llevan 20, 30 años juntos, deciden pues simplemente no casarse. Entonces, en esos casos en donde se establezca que no, pues que no quieran casarse, la ley pues prevé que en esos casos ellos también obtengan derechos respecto de la materia o de los derechos ejidales. Entonces, es algo muy importante que deben de tomar en cuenta. Primero, obviamente, si es que está casado, él es el que va a, pues él es el que va a, a obtener los derechos en materia agraria. Ahora, este también puede ser un conflicto que puede darse en lo posterior. ¿Qué sucede si la persona que se casó o la persona que se casó se separa, pero nunca se divorcia legalmente y después se junta con otra persona? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando fallece esta persona, obviamente el concubino va a decir, pues a mí se me deben de quedar las cosas. Sin embargo, aquí este orden que tienen en este artículo 18 sí establece orden de preferencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si la persona que falleció se casó y se separó, pero nunca se divorció y actualmente tiene un concubino, quien se quedará con las cosas es el con el que está casado, a pesar de que ya tenga tiempo que no vive con él, pero por el simple hecho de estar casado, él es el que tiene los derechos sobre la materia ejidal. Entonces, yo sé que muchos de ustedes y para los que me están viendo, para los que vayan a litigar o los que a lo mejor tienen problemas de esta naturaleza, yo les diría que siempre que terminen relaciones sentimentales en donde existan contratos de matrimonio de por medio, finiquítenlos. No se esperen a ver qué pasa o que el tiempo diga qué es lo que va a suceder, porque como se podrán dar cuenta, el hecho de que te separes no hace que aquella persona con la cual estás casada pierda los derechos sobre las cosas que se están adquiriendo. Entonces, ténganlo muy en cuenta. En la materia ejidal, pues obviamente también va a aplicar la misma regla. Vuelvo a repetir, estarás casado, ya tendrás mucho tiempo separado y actualmente tienes un concubino, pero si falleces, tu concubino no se queda con los derechos agrarios, quien se queda es el cónyuge que pues legítimamente y legalmente está casado contigo. Bueno, en dado caso de que no sean ni el cónyuge ni sean los, los descendientes, entonces tendremos otra regla. Dice, a uno de los hijos del ejidatario, a uno de los hijos. En este caso, sí tenemos un problema porque si es a uno de los hijos del ejidatario, y a lo mejor son 3 hijos, ahí la ley agraria y la jurisprudencia principalmente sí aclara que quien debe de obtener esos derechos ejidales es literalmente la persona que haya trabajado esas tierras ejidales por más tiempo. Entonces también, pues a lo mejor son 3 hijos, pero uno se fue a Estados Unidos a estudiar, el otro se fue a la Ciudad de México y uno solo se quedó. A lo mejor el más chico se quedó con sus papás. ¿Qué sucede con los otros 2 hermanos? Pues no, literalmente ellos se quedan fuera, quien se quedaría con los derechos ejidales es el más chico, por el simple hecho de pertenecer en el núcleo ejidal y 2, por estar trabajando las tierras ejidales. En caso de que no tengan hijos, entonces a uno de los ascendientes, que en este caso sería un padre, si es que todavía llega a vivir, o a cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él, ¿no? En este caso pueden ser menores de edad o alguna persona con alguna capacidad distinta o diferente. Bueno, ellos tendrán están hasta el último para poder obtener los derechos en materia agraria. Ahora, fíjense, cuando no existen sucesores, el Tribunal Agrario proveerá lo necesario para que se vendan los derechos correspondientes al mejor postor entre los ejidatarios avecindados del núcleo de población que se trate. El importe de la venta corresponderá al núcleo de población ejidal, que eso también es cierto, ¿no? Es decir, si no hay nadie quien reclame, si no hay nadie quien pida los derechos en materia agraria respecto de esas tierras, pues simplemente lo que va a pasar es que las tierras se van a dividir. Uh, eh, Perdón, se van a llevar a subasta y en la subasta obviamente se van a obtener recursos
y ese recurso ya no se le reparte a los hijos ni a los familiares, sino que se queda directamente pues con el núcleo de población ejidal, ¿de acuerdo? Con todos los ejidatarios, con ellos se queda. Ahora, ¿se puede perder esta calidad de ejidatario? Es decir, si ya adquirí como tal o ya soy ejidatario como tal, en tiempo posterior, ¿puedo perder esta calidad? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Por las siguientes cosas, fíjense, la calidad de ejidatario se pierde. Uno, por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes. Es decir, en pocas palabras, que tú cedas a otra persona de manera voluntaria y con todas las obligaciones de ley o que la ley te exige para cederle a un tercero esa, esa calidad. Obviamente, ¿por qué vas a perder la calidad en esos casos? Pues porque cumples con los requisitos de la norma, o sea, no hay nada pues que literalmente no se cumpla en esos casos. Y como tal, como ya cumpliste, pues ya no es necesario que que eh, pues que sigas obteniéndolos, ¿no? Por el contrario, si fue tu voluntad cederlos, pues ya la otra persona ahora tendrá los derechos. Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos a favor del núcleo de población ejidal. Eso también es cierto, compañeros. Una persona puede renunciar a los derechos ejidales, la respuesta es sí. Y fíjense que a veces pensamos que esto es impensable o que no pasa, pero la realidad es que sí. Sobre todo para las personas que literalmente se quedan solas en los núcleos de población ejidal y que se quieren dedicar a otra cosa completamente diferente a la producción del campo. Como no logran tener un acuerdo o convenio con otra persona para que éste pueda tener los derechos, simplemente dicen, para no causar daño y para no obtener un lucro indebido, pues renuncio a los derechos ejidales. Y el dinero o los ejidos pasarán a ser parte del núcleo de población ejidal en esos casos, ¿no? Por prescripción negativa, en su caso, cuando otra persona adquiera sus derechos en los términos del artículo 48 de esta ley, ¿eso qué quiere decir? Que tú dejes en el abandono del ejido y que así, sin tu consentimiento, llega una persona y se apropie y empiece a explotar esa tierra. Si tú dejas que esa persona se quede allí sin ejercer ningún tipo de acción legal por 5 años, por 10 años, prácticamente estás perdiendo los derechos sobre tu parcela. Es decir, ya no tienes nada con la cual, eh, pues con lo cual eh, reclamar, sino que por el simple paso del tiempo y por no pelear esos derechos ante un tribunal agrario, pues ahora los pierdes. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, en este caso, te está diciendo, bueno, si no trabajas la tierra y hay otra persona que las empieza a ocupar, pues ahí vas a tener esa complicación, ahí vas a perder los derechos. Por otro lado, tenemos la de los órganos del ejido, que también por otro lado tenemos, ahora sí, cuáles son las tierras ejidales, ¿no? Para, bueno, terminar el tema pasado, prácticamente con eso se pierden los derechos ejidales, ya vimos cómo los adquieres. Ahora, ¿cuáles son las tierras ejidales, no? ¿Cuáles son los órganos que van a constituir al ejido? Cuando hablamos de órganos del ejido, estamos hablando de una población completa. Pero esta población completa tiene, digamos que 3 tipos de autoridades en cada núcleo de población ejidal o en cada municipio o municipios, porque a veces hay núcleos
que comprenden varios municipios. Habrá otros que solamente es un solo municipio. Pero vean, dentro de ese núcleo de población ejidal tenemos los siguientes órganos. Y primero tenemos a la asamblea, que es la reunión de todos los ejidatarios, y este es el órgano supremo del ejido. Después tenemos al comisariado ejidal. En pocas palabras, esta persona va a ejecutar las decisiones de la asamblea. Y en tercera va a ser el consejo de vigilancia. El consejo de vigilancia va a estar cuidando al comisariado ejidal que cumpla con lo que dicta la asamblea. En caso de no ser así, el consejo de vigilancia puede llamar a la asamblea, pues en pocas palabras, para acusar al comisario ejidal de que no está haciendo, su trabajo de manera correcta. Ahora, vamos a verlos de rápido porque si no, no me va a dar tiempo. Pero tenemos lo siguiente, fíjense. El órgano supremo, y en realidad el más importante, es literalmente la asamblea, es decir, la conjunción de todos, absolutamente todos, todos los ejidatarios. Entonces, esta reunión o conjunción de, de ejidatarios es la asamblea. Entonces, las decisiones que se tomen en la asamblea, pues literalmente son las más importantes. Fíjense, el órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice a lo que dispone este párrafo. Fíjense, la asamblea se reunirá por lo menos una vez cada 6 meses, con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos. Y ya empieza a enumerar qué cosas van a decidir en la asamblea. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido, aceptación y separación de ejidatarios, ¿no? Entonces eso también es cierto, ¿no? O sea, si tú quieres ingresar como ejidatario a un núcleo, te tienen que aceptar. Y en dado caso de que no cumplas con tus obligaciones, también te pueden separar. Informes del comisario de ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de miembros, cuentas o balances, ¿no? Que eso también es importante, aplicación de recursos económicos del ejido, aprobación de los contratos y convenios, ¿no? Yo les decía en las clases pasadas que con la reforma del presidente Carlos Salinas de Gortari, pues literalmente ahora los núcleos de población ejidal, ya sea en conjunto o ya sea de forma particular, pueden celebrar actos eh, con, eh, eh, con, eh, con sociedades mercantiles. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esos casos? Bueno, para que sea válido como tal el contrato, pues tiene que aprobarse por la asamblea. De lo contrario, pues no se puede hacer. Por otro lado, tenemos distribución de ganancias, ¿no? Que viene la repartición, reconocimiento de parcelamiento económico, delimitación y asignación y destino de tierras de uso común, división del ejido, ¿no? Conversión del régimen ejidal y demás, ¿no? Para ir un poco más rápido. Vean, pero ¿qué pasa con el comisariado ejidal? Que este es otro órgano del ejido que también es muy importante y probablemente sea el más conocido, ¿no? Es decir, es el que la mayor parte de las personas piensan que pues que es literalmente el más importante.
Cuando en realidad no sea así. Eh, Porque como dije hace un momento, el órgano más importante pues es la asamblea. Pero bueno, vamos a esta situación, fíjense. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, ejecución de los acuerdos. Así como de la representación y gestión administrativa del ejido, estará constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará, en su caso, con las comisiones y los secretarios auxiliares que señala el reglamento interno. Este habrá de contener la forma de extensión de las funciones de cada miembro del comisariado. Si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Son facultades y obligaciones del comisariado y aquí ya nos empieza a explicar de manera particular qué va a hacer este comisariado. Este comisariado ejidal. Y tenemos lo siguiente, fíjense, igual va a pasar lo mismo que con la asamblea nos da una lista de acciones que debe de realizar el comisariado de manera particular. Fíjense, primero representar al núcleo, procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios, que eso también es algo importante. Él va a manifestar las inconformidades cuando pues a lo mejor existan, a lo mejor contratos con sociedades mercantiles pues ventajosos o bien que no sean pues muy apegados a derecho, ¿no? Dar cuenta a la Asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a esta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren. Las demás que señala la ley y el reglamento interno del ejido. Los miembros del comisario ejidal que se encuentren en funciones estarán incapacitados para adquirir tierras u otros derechos ejidales, excepto por herencia. Y eso también es algo muy cierto. Como tal, al comisariado se le prohíbe que enajenen más ejidos porque pudiera prestarse el cargo que en ese momento ostentan para que tengan facilidad para poder estar adquiriendo pues derechos ejidales. Entonces, para evitar ese tipo de conflictos, um, lo que se va a hacer pues es literalmente que literalmente que pues que puedan aprovecharse o ocupen el cargo para hacerse de riqueza, que en este caso pues la riqueza consistiría
en, pues en obtener o enajenar más de lo que ya tenían en el momento de ser titulares de los derechos equidales, que en este caso sería el puesto que van a estar ostentando. Entonces, en esos casos hay que tener mucho cuidado pues precisamente para evitar este tipo de conflictos. La ley prevé esta situación de impedir y prohibir en estos casos que pues literalmente las autoridades en materia agraria pues puedan tener esta enajenación mayoritaria. Pero bueno, ahora, esos son los órganos del ejido. Ahora nos toca ver cuáles son las tierras en materia ejidal, porque las tierras en materia ejidal también tienen diferentes usos y de ahí van a derivar precisamente los conflictos que van a estar teniendo pues con posterioridad. Y tenemos lo siguiente, fíjense. Son tierras ejidales y por tanto están sujetas a las disposiciones relativas de esta ley las que han sido dotadas del núcleo de población ejidal o incorporadas al régimen ejidal. Fíjense, para efectos de esta ley, las tierras ejidales por su destino se dividen en tierras para el asentamiento humano, tierras de uso común y tierras parceladas. Vamos a ver cuáles son de manera rápida y ahorita vamos a ver cuáles son esas situaciones. Las tierras ejidales pueden ser objeto de cualquier contrato o asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal. Es decir, pueden celebrar contratos con sociedades mercantiles en cualquiera de los tres usos que tienes allí. Y pues es importante esta situación. Fíjense, el núcleo de población ejidal por resolución de la asamblea y de los secretarios de forma individual pueden otorgar una garantía del usufructo de las tierras de uso común y de las tierras parceladas respectivamente. Esta garantía solo podrá otorgarla en favor de instituciones de crédito o de aquellas personas con las que tengan relaciones o asociaciones comerciales. Y bueno, básicamente aquí vamos a tener una clasificación de tierras en donde se van a estar, en pocas palabras, manifestándose cuáles son pues estas tierras. Y bueno, aquí vamos a ver esta parte de cuáles son perfectamente esos usos o a qué se van pues a qué se van a dedicar. Fíjense, las tierras destinadas al asentamiento humano, integradas el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está compuesta por terrenos que se ubiquen en la zona de urbanización y su fondo legal. Se dará la misma protección a la parcela escolar, la unidad agrícola industrial de la mujer y la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud y demás áreas reservadas para el asentamiento. En pocas palabras, las tierras demandadas de asentamiento común son de aquellas en las que los propios ejidatarios pueden construir sus propias casas. Pueden generar incluso cuestiones de escuelas, pero obviamente estas escuelas tienen que ver con el fomento a la actividad agrícola. Pueden ser incluso apoyos a industria de la mujer. También esta industria de la mujer es para que la mujer aprenda a producir dentro de las tierras ejidales y bueno, cuestiones que tienen que ver con la juventud, pero todas tienen que ir encaminadas, en pocas palabras, a que el ejido o los ejidos o el núcleo de población ejidal pues estén produciendo y de alguna manera se puedan estar renovando, porque al final de cuentas las personas crecemos, ¿no? A lo mejor hoy puedo dedicarme al campo, pero conforme va pasando el tiempo, mis capacidades físicas pues se van perdiendo. Y esto implica que yo tenga que pedir o tenga que renovarme en ese sentido. Las tierras ejidales destinadas por la Asamblea al asentamiento humano conforman el área irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo lo dispuesto en el último párrafo de este artículo. Cualquier acto que tenga por objeto enajenar, prescribir o embargar dichas tierras será nulo de pleno derecho. Y bueno, ahí están las tierras de asentamiento humano. Vamos a ir con otras, ¿no? Porque les vuelvo a decir, las tierras de uso común.
Las tierras ejidales de uso común constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas por aquellas tierras que no hubiesen sido especialmente reservadas por la Asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni tierras parceladas. En pocas palabras, fíjense, la propiedad de las tierras de uso común es inalienable, imprescriptible e inembargable. En los casos que manifiesta, y bueno, ya bien empieza a dar una regulación a partir del artículo 73, pero a lo que va y a lo que va encaminada esta situación es la siguiente, y establece que las tierras de uso común son aquellas tierras que no le pertenecen a ningún ejidatario, sino que les pertenecen a todos. Es decir, todos los ejidatarios pueden obtener un lucro o pueden explotar esas tierras. Ahora, la pregunta es, bueno, si todos pueden explotarla, pero ¿qué pasa con las ganancias? Bueno, las ganancias, como son de uso común, independientemente de que las trabaje un ejidatario o las trabajen todos, las ganancias de esos ejidos tienen que repartirse de igual forma entre todos los ejidatarios. Por eso son tierras de uso común, es decir, el aprovechamiento y los lucros que se tengan, lucros son ganancias, los lucros que se tengan de esas tierras tienen que ser repartidos hacia todas las personas de manera hacia todas las personas, hacia todos los ejidatarios de manera equitativa e igualitaria. Entonces, a eso van las tierras de uso común. Por eso es que esta es otra forma como tal pues de constituirte, de tener estas, estas tierras para poder obtener pues ciertos lucros. Y la última parte, pues son las tierras parceladas, ¿no? Las tierras que ya son directamente hacia una sola persona, que en este caso es el ejidatario. Corresponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de las parcelas. En ningún caso la Asamblea ni el Comisariado Ejidal podrán usar, disponer o determinar la explotación colectiva de las tierras parceladas del ejido, sin el previo consentimiento por escrito de sus titulares. Los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditan con sus correspondientes certificados de derechos agrarios o certificados parcelarios, los cuales ostentarán los datos básicos de identificación de la parcela. Los certificados parcelarios serán expedidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta ley. En pocas palabras, es la tierra que como tal el Estado lo otorga a una persona en particular para que ésta pueda explotar esa tierra ejidal y obviamente en estas tierras parceladas los lucros que se tengan serán únicos y exclusivamente para esa persona. Entonces, no se vayan a confundir. Tierras parceladas, lucro para una sola persona. Tierras de uso común, lucros para todos los ejidatarios del núcleo de población ejidal. Y las tierras de asentamiento humano son estas tierras para que los ejidatarios puedan construir sus casas y puedan edificar una cuestión de urbanización. Esto es muy importante. Y básicamente, ahorita que vimos todo esto, los conflictos van a derivarse en esto. Es decir, que si se cedieron derechos a quien no los pertenecía, que a lo mejor una persona heredó ciertos ejidos, pero esos documentos pues fueron también obtenidos de mala forma o fueron falsificados. Y bueno, ahí se dan muchísimas situaciones bajo esta perspectiva con las cuales se pueden dar conflictos en materia agraria. Pero era muy importante que viéramos estas características antes de entrar con el tema de los conflictos. Y bueno, ya en pocas palabras, como podrán darse cuenta, el documento que ustedes están viendo aquí, que es precisamente el de la tarea, tiene que ver más que nada con cuestiones de conflictos agrarios, pero en el estado de Oaxaca. Esto también es una realidad. Las zonas del centro del país son las que menos tierras ejidales tienen. ¿Por qué? Porque son urbes, son ciudades. Mientras que en los estados del sur o en los estados del norte, digamos que todavía hay muchos ejidos, porque como tal las ciudades no han crecido tanto. Solamente las ciudades, incluso las ciudades de algunos estados de la República, las capitales también son pequeñas. Digamos que de gran escala es primera parte Ciudad de México, ya no hay ejidos, completamente ciudad. La otra es Guadalajara, que es la capital del estado de Jalisco, también ya muy pocos ejidos, en realidad ya casi la mayoría ciudad. No así en los municipios sí hay muchos ejidos. O bien, por ejemplo, en Monterrey, Nuevo León. Monterrey es la capital del estado de Nuevo León, igual Monterrey es chiquito,
pero ya prácticamente todo está lleno de ciudad. En los municipios alrededor, bueno, ahí sí hay ejidos, pero bueno, viene esta parte, ¿no? Las grandes capitales ya como tal, ya no hay en realidad tierras ejidales, ya la mayoría pues eh, son propiedades. Y bueno, pero ¿qué pasa en los estados donde no hay estas grandes urbes, donde no hay estas grandes concentraciones? Por ejemplo, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Mérida, bueno, es Yucatán, Campeche, y del lado del norte, todavía lo que es Sinaloa, Sonora, Chihuahua, pues hay literalmente muchos ejidos todavía que pueden explotarse, y de ahí precisamente empiezan a derivar estos conflictos. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase, nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo, hasta luego.